Ya vamos a empezar con oración, orando uno por otras con María Luisa. Gracias. Señor, Padre bueno, Padre misericordioso, queremos dirigirnos a ti, ya que nos das esta gran oportunidad para agradecerte, Padre, por este día, por esta clase que vamos a tener, por nuestra reunión. Señor, pon en la boca de Lenita, Padre, la sabiduría para podernos guiar en esta lectura de este libro maravilloso que nos ha abierto nuestros ojos espirituales. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Te lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Señor Jesús, también pues queremos agradecerte que somos gente necesitada y nos enseñas a depender de ti. Amén. Tanto por los ojos de Alice como el cerebro de Margarita, por tantas diferentes enfermedades que ni hemos compartido, que padecemos. Señor, gracias porque tú nos enseñas a descansar en ti y no vivir preocupados ni con angustia, solo tomar las cosas como tú mandas para nuestras vidas, para tu honra y gloria, Señor, que así sea. Y abre nuestros ojos, nuestro corazón en este día. Gracias porque hoy es un día para estudiar de que somos tus hijos, que tú nos has adoptado y es increíble formar parte de tu familia. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú harás en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Tiene por su galleta. Mira. Sí, ya le di. Bueno, chicas, ¿estamos? Chicas, vamos a poner atención y ignorar perros. Ajá. Es un poco difícil ignorarlos. Jazz, estoy diciendo que te ignore y no me dejas. Sí. Estamos en capítulo 19 de nuestro libro y vamos a empezar a leer con Ale. Los hijos de Dios. Una pregunta, chicas, ¿pueden ponerme atención? ¿Quién leyó la lección y contestó las preguntas? Ale, Mica. Porque está muy largo. Van a aprender más si lo hacen antes, ¿ok? Adelántense. Ok. Vamos a empezar a leer. La página es la página 257, capítulo 19. Y vamos a leer la primera pregunta que está hasta el final de nuestro libro. La primera. ¿Acaso Dios es el Padre de todas las personas? ¿Qué tipo de relación como hijo puede experimentar un ser humano? Y mira, ese es el engaño del enemigo. Hace creer a la humanidad que todos somos hijos de Dios. Y eso vamos a ver en la Biblia que no es así, ¿no? Es lo mismo que no todos somos hijos del mismo padre, ¿no? Tú tienes tu papá, yo tengo el mío y así. Pues entonces, ¿cómo vamos a ser todos hijos de Dios? Hay que hacerlo nuestro Padre para que seamos. Desgraciadamente lo enseñan en muchas iglesias. Sí, lo enseñan. Universalismo lo enseña. Sí. Así es que el propósito de este estudio, como dice ahí antes de las preguntas, es captar el tremendo significado de la adopción, ¿no? ¿Tú conoces a alguien que fue adoptado? Sí. Ajá. Mi hermana fue adoptada. Ajá. Así es que, y fue adoptado con el Señor también. Mi mamá perdió 2 bebés antes de que naciera, yo. Así es que, gracias a Dios, es lindo eso. Y vamos a ver lo que significa todo eso. Así es que ya vamos a ver la pregunta. Otra, ¿es Padre Dios de todos? Y vamos a leer. ¿Qué es un cristiano? Esta pregunta puede contestarse de muchas maneras, pero la respuesta más idónea que conozco es la de que cristiano es aquel que tiene a Dios por Padre. Subráyalo. Cristiano es aquel que tiene a Dios por Padre. Si no lo tienes como tu papá, no eres tu hija.
Ajá. Y no puedes nacer siendo su hija, porque hay otra cosa muy importante. Voy muy poco, lee el otro. Mas no puede decirse esto con respecto a todos los hombres, sean cristianos o no. Por cierto que no. La idea de que todos los hombres son hijos de Dios no se encuentra en la Biblia en ninguna parte. El Antiguo Testamento muestra a Dios como el Padre, no de todos los hombres, sino de su propio pueblo, la simiente de Abraham. Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. El Nuevo Testamento ofrece una visión mundial, pero él también muestra a Dios como Padre, no de todos los hombres, sino de aquellos que sabiéndose pecadores ponen su confianza en el Señor Jesucristo como el enviado divino que lleva sus pecados y como su maestro. Y son así contados como simiente espiritual de Abraham. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos vosotros sois como uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. El ser hijo de Dios no es, por lo tanto, una condición que adquirimos todos por nacimiento natural, sino un don sobrenatural que se recibe por aceptar a Jesús. Nadie viene al Padre, en otras palabras, es reconocido por Dios como hijo, sino por mí. El don de la relación filial para con Dios se hace nuestro por el nuevo nacimiento y no por el nacimiento natural. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mucho que ver en ese párrafo. Entonces, primero vamos a subrayar la segunda estrofa y poner un número 1 al lado. La idea de que todos los hombres son hijos de Dios no se encuentra en la Biblia en ninguna parte. Estamos en capítulo 19, empezando. En la página 257, la idea de que todos los hombres son hijos de Dios no se encuentra en la Biblia en ninguna parte. Esa es la humanidad que enseña, humanismo que enseña eso, ¿no? No es la Biblia. Y pongan un número 1 ahí porque estamos contestando esa primera pregunta. Y al lado de la primera pregunta, pongan la página 257, ¿no? Ahí en donde leímos de las preguntas. Ahí atrás, en la página 392. Y vamos a seguir subrayando porque habla muy claro. Lo que sigue ahí, el Antiguo Testamento muestra a Dios como el Padre, no de todos los hombres, sino de su propio pueblo, la simiente de Abraham. Todos los demás naciones no eran sus hijos, no, eran paganos, ¿no? Idólatras, crueles, ¿no? También, un poco más adelante, dice, el Nuevo Testamento ofrece una visión mundial, pero él también muestra a Dios como Padre, no de todos los hombres, sino de aquellos que sabiéndose pecadores, ponen su confianza en el Señor Jesucristo como el enviado divino que lleva sus pecados, ¿no? Y como maestro, es uno que se ha arrepentido de sus pecados. No puedo ser su hija si nada más creo en mi inteligencia que Cristo es Dios y vino a morir por los pecadores si no pongo mi corazón detrás de todo eso. Otra vez, anoten un número 1 al lado porque también contesta. Y al final, hacia abajo, dice, el ser hijo de Dios no es, por lo tanto, una condición que adquirimos todos por nacimiento natural. Muy claro, nadie nace hijo de Dios. Por eso no bautizamos bebés,
porque no son hijos de Dios, son criaturas de Dios y todavía no son responsables por creer en Cristo porque no tienen razón, ¿no? Razonamiento para entender su pecado. Ellos se mueren como el ejemplo del bebé de David, el rey David, y se fue al cielo. La Biblia lo dice claramente. Pero nosotros que crecemos y entendemos que somos pecadores y no nos arrepentimos, nos vamos al infierno al morir si no entregamos nuestras vidas a Cristo. Entonces, subrayen ahí, el ser hijo de Dios no es, por lo tanto, una condición que adquirimos todos por nacimiento natural, sino un don sobrenatural que se recibe por aceptar a Jesús. Uh-huh. Es el don de arrepentimiento que Dios nos da. Recuerden que vimos eso. ¿Alguien estudió algo más para ver que, nada más para repasar esa duda, que el don de arrepentimiento es el mismo don cuando yo me arrepiento de mi pecado, de lo que hice ayer? Y realmente sí tiene que ser, porque en Juan nos habla que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Tú dices, ay, me arrepentí por lo que hice, pero ¿quién te abrió los ojos para darte ese conocimiento? Dios. Ni el arrepentimiento viene de mí. Pienso que viene de mí, pero no viene de mí, ¿no? Es porque Dios me ayuda a entender que soy pecadora, que lo regué, y Él me redarguye en mi alma porque tengo el Espíritu Santo que vive en mí. Entonces, ni puedo jactarme por arrepentirme. Mire qué bueno que soy. Me arrepentí de que hice eso y aquello. No, Dios te ayudó a entender. Es el don de arrepentimiento. Dios viene de Dios. Perdón, Jesucristo dice, sin mí nada podéis. Nada y nada es nada. Tengo un comentario. Sí, Maggie. Sí, leíste algo más también. Pues es lo mismo, pero es la confesión continua del pecado, es una indicación de salvación genuina. El cristiano genuino admite su pecado y lo abandona. La confesión de pecado caracteriza a los cristianos genuinos y Dios ofrece limpieza continua a los que se confiesan. Y bueno, hay mucho más, pero básicamente eso. Una pregunta. ¿El cristiano puede practicar el pecado? No. Puedes pecar, pero no puedes practicar el pecado y estar a gusto. Ajá. Por eso es muy importante examinar nuestras vidas. ¿Hay pecado en tu vida que estás practicando? Y dices, así soy yo, ¿y qué? Eso demuestra, y no sé, no estoy señalando el dedo a nadie, si el saco te queda, pues ya, ¿no? Pero ojos a cada una, mi ojo biónico que tiene el implante ahí, ve todo, ¿no? Pero es muy importante examinar nuestras vidas, porque ¿qué si yo digo soy cristiana, pero sigo practicando un pecado en mi vida? No digo que no pecamos. Sí, yo peco y no quiero. Y Dios me redarguye y me arrepiento. Pero practicar siempre y no estar en la lucha para no pecar, eso es indicio de que no eres hija de Dios. Ajá. Así lo que dijiste, Maggie, gracias por investigar eso, ¿no? Es un don sobrenatural. No, es el nuevo nacimiento. Y vamos a seguir leyendo en la página 258 con Elo, que ahora puede estar con nosotros. Ella fue la primera que subió a mi coche nuevo que Dios me dio ayer a las 4 de la tarde. Ya le dio el remojo. Fueron conmigo para estar seguro. Y saben que algo muy interesante, muy lindo. El señor, la pareja que compró mi otro auto, otra vez él se arrepintió y me dijo, perdóname por mi mal genio ese día. Sí, pues él sabía. Y digo, dentro de lo que está en mi posibilidad, yo hago, pero yo no podía hacer que llegara el otro coche nuevo para darte. Por eso cuando tomé su depósito dije, ¿y está dispuesto a esperar hasta que llegue el otro? Y sí, así, sí está bien, pero
no puedo hacer nada de que llegue ahora. Oro, ¿no? Y les dije, yo he ahorrado 2 años y he orado 2 años por este coche nuevo, porque pues sabía que tarde o temprano iba a tener que cambiarlo, ¿no? Pero ya con eso de la verificación y la gente malvada, ya fue la respuesta definitiva. Ya, así es que pues vamos a ver qué pasa. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí, una pregunta en la página 256. La primera pregunta dice, la segunda, ¿qué tipo de relación como hijo puede experimentar un ser humano? Yo había subrayado abajo, dice, el don de la relación filial para con Dios se hace nuestra, pero no, esa es la respuesta. El don de la relación filial para con Dios se hace nuestro por el nuevo nacimiento, ¿no? Y no por el nacimiento natural. Muy claro eso. No, nadie aquí nacimos con Cristo en nuestras vidas. Todos tuvimos que llegar a un punto de arrepentimiento. Es la primera pregunta, la segunda parte es 1B. Gracias, Ale, Baba. Vamos a seguir leyendo. El derecho de ser. Ponelo. Es arriba, página 258, es el primer párrafo. El derecho de ser de Dios es ser hijo de Dios. Recuerden, yo corrijo. El derecho de ser hijo de Dios es, por lo tanto, un regalo de la gracia. No tiene carácter natural, sino adoptivo. Y así lo describe explícitamente el Nuevo Testamento. En la ley romana constituía una práctica reconocida el que el adulto que quisiera heredero, alguien que perpetuase el nombre de la familia, adoptarse un varón como hijo, generalmente cuando ya era mayor de edad. Más bien que en la infancia, como en la práctica usual hoy en día, los apóstoles declaran que Dios ama de tal modo a quienes ha redimido en la cruz, que los ha adoptado a todos como herederos suyos, para que conozcan y compartan la gloria de que ya disfruta su unigénito Hijo. Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Adopción. Yo corrijo, chicas. Ya vi. Adopción de hijos. Vale decir nosotros, los que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, mirar cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Gracias. Otra vez repasamos tantito. Subrayen la primera. Es un regalo de gracia, de la gracia. No tiene carácter natural, sino adoptivo. La adopción es a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ese es el fin de la salvación. Y como dice ahí en Efesios 1:5 que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. No es por mis méritos, todo es por Jesús. Él me adopta. Soy judía, soy de la línea elegida, pero fui adoptada en Jesús. No hay nada sagrado en ser judío. Es como ser gentil. Sin Cristo no sirve de nada. Nada. Vamos a seguir leyendo con Amanda. Hace unos años escribí lo siguiente. Se resume la totalidad de la enseñanza del Nuevo Testamento en una sola frase, cuando se habla de que ella sea la revelación de la paternidad del Santo Creador. ¿Puedo interrumpirte un segundo? Eso vamos a subrayar y quiero que leas de la pregunta 2, por favor.
¿Mediante cuál frase hace Packer un resumen de la totalidad de la enseñanza del Nuevo Testamento y de la totalidad de la religión del Nuevo Testamento? Entonces vamos a tomar eso en cuenta, ¿no? Porque acabo de leerlo. Se resume la totalidad de la enseñanza del Nuevo Testamento en una sola frase. Aquí viene cuando se habla de que ella sea la revelación de la paternidad del Santo Creador. Subraya eso y sigue leyendo y pone un 2 al lado. Del mismo modo, resumimos la totalidad de la religión neotestamentaria cuando la describimos como el conocimiento de Dios como nuestro Santo Padre. Si queremos juzgar en qué medida alguien comprende el cristianismo, procuraremos establecer qué es lo que piensan acerca del concepto de que es hijo de Dios y de que tiene a Dios como Padre. Si no es este el pensamiento que impulsa y rige su adoración, sus oraciones y toda su percepción de la vida, significa que no entiende nada bien lo que es el ser el cristianismo. Que es el cristianismo. Porque todo lo que Cristo enseñó, todo lo que hace el Nuevo Testamento, sea nuevo y mejor que el Antiguo, todo cuando sea distintamente cristiano por oposición a lo judaico, se resume en el conocimiento de la paternidad de Dios. Padre es el nombre cristiano para Dios. Hasta ahí, gracias. Ok, la pregunta era, ¿cuál es la frase que dice Packer aquí, el autor, que es un resumen de la totalidad de la enseñanza del Nuevo Testamento? La primera pregunta, y así lo leímos en la primera parte, ¿no? Que ella sea la revelación de la paternidad del Santo que Dios es Padre, ¿no? Y después dice, y de la totalidad de la religión del Nuevo Testamento, ¿no? Y dice después, ¿no? Resumimos la totalidad de la religión del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamentario es cuando la describimos, subrayenlo, como el conocimiento de Dios como nuestro Santo Padre. Tanto el Antiguo como el Nuevo habla de Dios como Padre, ¿no? Y al final, porque todo lo que Cristo enseñó, todo lo que hace el Nuevo Testamento sea nuevo y mejor que el Antiguo, todo cuanto sea distintamente cristiano por oposición a lo judaico, se resume en el conocimiento, y eso es lo que quiero que subrayen, de la paternidad de Dios. Padre es el nombre cristiano para Dios. Y entonces ahí ponen un 2 y en la página 392, en la 2, pongan la página 258 para que lo puedan encontrar después. Mi idea es que empiecen a compartir ese libro con otra persona, ¿no? Todo está en YouTube grabado, pueden ver y leer con alguien viendo los videos, ¿no? Y a ayudar a alguien a contestar y acercarse más a Dios. Ahora, vamos a leer la pregunta número 3. Packer expresa que la revelación de que Dios es su Padre es para el creyente, en un sentido, el clímax de la Biblia. ¿Cómo se compara la revelación de Dios de sí mismo en el Antiguo Testamento con la revelación del Nuevo Testamento? Y ahora vamos a seguir leyendo con Margarita. Me sigue pareciendo cierto por completo y sumamente importante. Nuestra comprensión del cristianismo no puede ser mejor que nuestra comprensión de lo que significa la oración. Este capítulo tiene como fin ayudarnos a comprender mejor este hecho. Y entonces lo importante de ese paratito es la comprensión de lo que significa la adoración, ¿no? ¿Qué es adorar? ¿Es cantar? Mucha gente puede cantar y no adoran, ¿no? ¿Es ofrendar? Mucha gente ofrenda y no adoran a Dios, aunque esas dos cosas pueden ser adoración. Podemos venir al estudio y adorar a Dios en lo que estamos haciendo, y podemos hacerlo por hábito, por cumplir, por pasar un buen tiempo, por comer. No. Sigue leyendo, era muy poco. La revelación de Dios
es su padre, es para ¿De qué? el creyente en un sentido. El clímax de la Biblia, así como fue un paso final del proceso revelador que registra la Biblia. En los tiempos del Antiguo Testamento, como hemos visto, Dios le dio a su pueblo un nombre relacionado con el pacto, que debían usar para hablar de él y dirigirse a él. El nombre Yahvé, Jehová el Señor. Por este nombre Dios se anunció como el gran yo soy, el que es total y congruentemente el mismo. Él es y es porque Él es lo que es, que todo lo demás es como es. Casi una trabalengua. Chicas, en Zoom pueden oír, pudieron oírla. Ajá. Ok, me avisen si no oyen para no estar preguntando a cada rato, porque a veces el internet es bueno y a veces no es, y así es que necesito que me den su retroalimentación de esto. Ok, entonces ahí vamos a subrayar la primera parte, porque es la introducción a la respuesta a la pregunta, ¿no? De que Dios es Padre es para el creyente en un sentido, el clímax de la Biblia, ¿no? Y aquí en los tiempos del Antiguo Testamento, como hemos visto, Dios le dio a su pueblo un nombre relacionado con el pacto. Ese nombre es Jehová, Yahvé, el tetragrama, las 4 letras que después poniendo Adonai, la palabra hebrea para Señor, hicieron la palabra Jehová, el nombre Jehová. Es el siempre eterno yo soy, el que siempre ha sido, el siempre será, ¿no? Por eso al final dice, Él es, y es porque Él es lo que es, que todo lo demás es como es, ¿no? El gran yo soy, el siempre eterno Dios. Entonces, ¿alguna duda, Anita? ¿Querías repasar algo ahí en la...? No, Elenita. Ajá, ok. Saludos. Entonces, en la pregunta 3, ¿cómo se compara la revelación de Dios de sí mismo en el Antiguo? En el Antiguo ya estamos viendo ahorita el gran yo soy, el siempre eterno Dios. Él es el que es y será y siempre es lo mismo, ¿no? Con lo del Nuevo Testamento hoy. Y ahorita vamos a ver del Nuevo Testamento para entender la comparación. Pero puse un número 3 porque es el comienzo de contestar esta pregunta. Entonces pongan en la página 259 un número 3 y al final pongan en la página 392, en la pregunta 3, la página 259 y vamos a ver también hasta el 60 contesta esa pregunta. Vamos a seguir leyendo con Yahvé. Yahvé. Es nombre diferente. Eres la única Yahvé que he conocido en mi vida. Sí, pues es casi Jehová. Ajá, Yahvé. Ajá. Él es la realidad detrás de toda la realidad, la causa que está en la base de todas las causas y todos los acontecimientos. Ese nombre proclama su existencia propia, su soberanía y su existencia. ¿Pueden escuchar? Elenita, ahorita no entendemos nada porque además están hablando el perro. Mira aquí. Entre el perro y lo que tratan de hablar no se entiende. Sí, gracias. Va a venir Yahvé aquí para que la conozcan porque es nueva en la iglesia. Y empieza de nuevo. Ajá, sí, pero que te vean y que empieces del Es párrafo. la realidad detrás de toda la realidad, la causa de esta Que está, que está a la base de toda la las causas. Si no tengo luz, no veo bien, perdón. Ajá. Y todos los acontecimientos es su nombre. Ese nombre proclama su subsistencia propia, su soberanía, su existencia eternamente libre de todo. Eternamente Libre de toda restricción, dependencia de lo extremo y externo. Lo externo y sí mismo, si bien Yahvé es para verse
Sí, libre de toda restricción, dependencia, lo externo y sí, así mismo, si bien Yahvé era su nombre conforme al pacto, a Israel le recordaba lo que su Dios era en sí mismo, más bien lo que sería para ellos. Era el nombre oficial del rey y de Israel. Y había en él cierta reserva real. Se trata de un nombre enigmático, un nombre calculado para despertar humildad, admiración ante el misterio del ser divino antes que otra cosa. Antes que otra cosa. Gracias, muchas gracias. Entonces, vemos que ese nombre proclama su subsistencia propia, subráyenlo, su soberanía, su existencia enteramente libre de toda restricción o dependencia de lo externo a sí mismo. Y le recordaba a Israel lo que su Dios era en sí mismo. Era entero. El alfa y el omega. Era de siempre. No necesitaba de nadie. Oka, ¿quieres leer? Tu hija. Jeremy. Ay, ya sabía. Jeremy. Ven, Jeremy. Ya traes lentes, eso es lo bueno. Jeremy. Ajá. Y así te pueden conocer en Zoom. En plena. En plena conformidad con esto, el aspecto de su carácter que Dios enfatizaba mayormente en el Antiguo Testamento era el de su santidad. El canto de los ángeles que Isaías oyó en el templo con sus repeticiones enfáticas, santo, 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 Jehová de los ejércitos, Isaías 6:3, podría usarse como texto, lema para resumir el tema de la totalidad del Antiguo Testamento. La idea básica que expresa la palabra santo es la de separación o el estado correspondiente. Cuando se declara que Dios es santo, el pensamiento se refiere a todo lo que lo separa y lo hace distinto de sus criaturas. Su grandeza, la majestad en las alturas, Hebreos 1:3, 8:1, y su pureza, muy limpio, eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, Habacuc 1:13, el espíritu, todo de la religión del Antiguo Testamento estaba determinado por el pensamiento de la santidad de Dios. El énfasis constante era que el hombre, a causa de su debilidad como criatura y su corrupción como ser pecaminoso, debía aprender a humillarse y ser reverente ante Dios. La religión era el temor de Jehová, lo que se manifestaba en conocer la propia pequeñez, confesar las propias faltas y humillarse en la presencia de Dios, en cobijarse agradecido al amparo de sus promesas de misericordia, y en cuidarse por sobre todo de no cometer pecados infames. Vez tras vez se recalcaban que el hombre debía guardar su lugar y su distancia en la presencia de un Dios santo. Este énfasis eclipsa a todo lo demás. Gracias. Y aquí vemos que lo más importante de este párrafo está diciendo que en el Antiguo Testamento habla de su santidad, ¿no? Vamos a subrayar ahí, en el principio, la primera hoja, ¿no? La primer párrafo, el aspecto de su carácter que Dios enfatizaba mayormente en el Antiguo Testamento era su santidad. Subrayan eso. ¿Cuál vamos a subrayar, perdón? Lo primero, de que el aspecto del carácter de que Dios enfatizaba mayormente era de su santidad. Por eso es que todos tenemos que humillarnos ante Él. ¿Sí? Si tú ves que Él es santo, 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 ¿qué haces? ¿Vas a ponerte a platicar al tú por tú? Así como gente dice que tuvieron visión de Jesús al lado y era su cuate, hablaron con Él. No, ¿qué hicieron cuando estaban enfrente del Dios Santo? Se cayeron, se cayeron muertos. No, era una reverencia asombrosa delante de ellos. No era hablar cuate, no era tener esa referencia para Él.
por eso decían santo, 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 y era el tema de todo el Antiguo Testamento, ¿no? Y eso habla de separación de lo vil, de lo santo, ¿no? Y en la página 260, otra vez haciendo énfasis en su grandeza, su majestad, su pureza, ¿no? Pero todo apuntando a la santidad, ¿no? Estaba determinado por el pensamiento de la santidad de Dios. Y hemos perdido eso, chicas, hoy en día. Aún nosotros, yo creo que se nos olvida que Dios, el Dios Santo, se ha involucrado en nuestras vidas, nos ha adoptado como sus hijos, y eso debe de impulsarnos a vivir para Él, ¿no? Y así como dice aquí, debía aprender a humillarse y ser reverente ante Dios. No, así estamos en la clase y por eso yo sé, me encanta ver el amor que tienen uno al otro y todo, pero hay un tiempo para prestar atención. Estamos estudiando algo de la palabra de Dios y tiene que haber una reverencia. Sí bromeamos, lo que sea, pero con una reverencia hacia Dios. El temor a Jehová va mano en mano con la santidad de Dios. Y ahora vamos a compararlo con el Nuevo Testamento para contestar la segunda parte. Ya vimos el Antiguo, ahora el Nuevo. Y te toca. Y qué bueno que pudiste ya estar. Y qué bueno que te anotaste para los pellejos. Lo más importante. Es que apenas llegó, entonces vamos a dar la vuelta y después le hago leer. Ajá. ¿Estás bien ahí? Sí. ¿No es muy frío para ti? Si no, puedes traerla, sí. Pueden ayudarla a moverse. Ahí, hay una silla ahí con Anita. Mejor allá, ve allá. Ajá. Porque está muy delicada nuestra amiga, así que queremos cuidarla. Ajá. Gracias. Sí. Así más juntitas hace menos frío. Sí, más juntitas, menos frío. Gracias. Sí, tenemos que cuidarte para que venga siempre. Pero sí. El Señor sí que. No voy a tener que leer. Sí, tienes que venir aquí a leer. Sí. Sí. Por amor a las hermanas en Zoom. Sí. Vale. Y luego lee bien qué dice. Sí. Ajá. Una nueva relación. Estamos en la página 260, una nueva relación. Hola a todas. Buenos días. Sin embargo, en el Nuevo Testamento encontramos que las cosas han cambiado. Dios y la religión siguen siendo lo que fueron. La antigua revelación de la santidad de Dios y su exigencia de la humildad del hombre se presuponen en toda su extensión, pero se ha agregado algo, se ha incorporado un factor nuevo. Los creyentes neotestamentarios tratan a Dios como a su Padre. El nombre por el que lo llaman es justamente Padre. Padre es ahora el nombre relacionado con el pacto, por cuanto el pacto que lo liga a su pueblo aparece revelando ahora como referido a la familia. Los cristianos son sus hijos propios y sus herederos. Y el énfasis del Nuevo Testamento ya no es sobre las dificultades y los peligros de acercarse al Santo Dios, sino sobre la confianza y la seguridad con que el creyente puede acercársele. Confianza que surge directamente de la fe en Cristo y del conocimiento de su obra de salvación. Tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Para quienes son de Cristo, el Santo Dios es un Padre amante. Ellos pertenecen a su familia. Pueden acercarse a Él sin temor, con la invariable seguridad que se ocupará de ellos,
como que se ocupara de ellos, como un padre. Esta es la médula del mensaje neotestamentario. Gracias. Sí. ¿Ven la diferencia? Sí, la santidad de Dios, reverencia en el Antiguo Testamento, humildad delante de Él. Pero ese término ahora de padre y de hijo se hace muy obvio en el Nuevo Testamento. Vamos a subrayar. Se ha agregado algo, ¿no? O sea, dice la santidad, todo eso está igual, y la humildad del hombre, pero se ha agregado algo. Ajá. Tratan a Dios como a su padre. Subrayen eso. Tratan a Dios como a su padre, ¿no? Los creyentes neotestamentarios tratan a Dios como a su padre, ¿no? Padre es ahora el nombre relacionado con el pacto. Y subrayan esa última parte, pongan un número 3 al lado, y el énfasis del Nuevo Testamento ya no es sobre las dificultades y los peligros de acercarse al Dios Santo, porque ustedes recuerden, a un Moisés recibiendo los 10 mandamientos, Dios le dice, quítate tus sandalias porque estás pisando tierra santa, ¿no? Era un asombro, era de peligro, no podían ver a Dios y vivir. Y ahora Dios dice, la cortina está quitada, vengan. Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y dice, acercaos, ¿no? Todo algo íntimo, una relación íntima, ¿no? Es lo que es del Nuevo Testamento. Subrayamos toda esa parte y el énfasis del Nuevo Testamento ya no es sobre las dificultades y los peligros de acercarse al Dios Santo, sino sobre la confianza y la seguridad con las que el creyente puede acercársele. Confianza que surge directamente de la fe en Jesús, en Cristo, y del conocimiento de su obra de salvación, ¿no? No tengo que esperar el domingo. Puedo hablar con Él en cualquier instante, 24/7, todo el tiempo. Nunca falla el sistema, ¿no? Siempre hay oportunidad para hablar con Él. Y subrayé lo último del párrafo de 261, que pueden acercarse sin temor, ¿no? Que tienen esa seguridad de que se ocupará de ellos como un padre, ¿no? En cada circunstancia de nuestras vidas. Ayer estaba con eso del trámite. Fue impactante para mí ir a tránsito de Atizapán. Es que nada más ahí nos dieron cita para poder hacer las placas, los trámites, porque buscamos en lo que tengo tránsito al lado de mi casa en Naucalpan, no había citas hasta después del 10 de octubre, no había citas en Satélite hasta también, no había citas ni en Cúspide, no había, y ahí Dios tenía un plan. La chica que me atendió se llama Dulce y estaba buscando oportunidad para hablarle de Cristo. Y le platiqué de lo que pasó con este coche que fue robado, que me estrangularon y todo lo que Dios hizo en esa cosa que desmayé, que estuve en el hospital 3 días y cómo Dios recuperó mi coche y Él es muy grande y se queda viéndome, se llena de lágrimas sus ojos, me dice, mi hermana es cristiana. Y le dije, Dulce, ahora entiendo por qué no pude hacer cita en ningún otro lado. Dios me guió a ti porque te está buscando, ¿no? Y ella luego me anotó en Facebook para mantener contacto. Impresionante, ¿no? ¿Y por qué me angustio? ¿No? Las cosas van a ser, si me ocupo en hacer lo que puedo, pero Dios está en control de tu vida. Así es que no se angustian. Recuerden, Él mueve las cosas con tu cerebro. Él está en control.
Si Él permite eso, quiere usar tu vida para ir al hospital y hablar a la gente. Yo fui ahí y en el carro con la pareja que compró mi coche, les dije, pues voy con la intención de ver si puedo compartir a Jesús con alguien ahí, ¿no? O sea, tienes que ir pensando, ábreme los ojos, Dios, alguien ahí necesita saber. Y rascando, buscas, tienes que ir pescando con carnada, ¿no? Y ver si pega, ¿no? La carnada, así. Y así es en cada circunstancia de nuestra vida. Podemos depender de Él. Y eso es lo que pasa ahora en el Nuevo Testamento. No es tanto de temor y sacrificios por temor, no, ahora puedo acercarme a Él sin temor. Así es que pongan un número 3 ahí y vamos a seguir leyendo. Y ahora le toca a Ana María. ¿Quieren estar aquí sentados? ¿Por qué no vas y avisas a Daña para que lo retiren? Ajá, sí. Y que vayan, nada más una puede decirle, por favor, ayúdenos con Jazz porque nos está muy inquieta. Ajá, sí. Está muy inquieta. Sí, ellos nos ayudan, ¿no? Es lo mismo, si mis gatos te estorben en mi casa, tengo atomizador de agua y... Ahí va contigo. Pues sí, okay. Y sí, claro, no tengo que ni usarlo, nada más lo levanto y ya saben. Los tengo asustados como en el Antiguo Testamento. Sí, Marlene. Entonces aquí le ponemos que número 3. Número 3, es la respuesta. ¿Cuál es la diferencia del Antiguo y el Nuevo Testamento con esa relación con Dios? ¿Ese es el 3? Ajá, sí, ajá. Es lo que leyó Ale de la comparación. Ahora vamos a leer el 4. ¿Cómo desmiente Packer la noción de que el concepto de la paternidad divina no puede significar nada para quienes tienen padres humanos inadecuados? Sí, ay, yo no tuve un padre, ¿cómo puedo confiar en Dios como mi padre? Si mi padre fue esto y esto y esto, me violó, ¿no? Y así mucha gente no quiere acercarse a Dios porque dicen, mi padre que tuve aquí fue así, asá, ¿cómo voy a creer en un Dios? Y él contesta eso también. A lo mejor tú viviste algo fuerte con tu padre, ¿no? Así es que, mira, vamos a ver lo que dice. Le toca ahora a Ana María. ¿Quién es capaz de captar esto? He oído argumentar seriamente que el concepto de la paternidad divina no puede significar nada para quienes tienen padres humanos inadecuados, faltos de sabiduría, faltos de afecto o de ambas cosas, y para los muchos que han tenido la desgracia de criarse sin padres. He oído una defensa de la reveladora omisión de toda referencia a la paternidad divina en la obra Honest to God, Sincero para Dios. Sincero para con Dios, del obispo Robinson, sobre el argumento de que es la actitud correcta para recomendar la fe cristiana a una generación para la cual la vida de familia se ha desmoronado en gran medida. Ajá. Mucha gente padece de eso, de no haber tenido un padre. Entonces ahí subrayamos, porque nos está indicando la pregunta 4, para quienes tienen padres humanos inadecuados, todos somos inadecuados, así es que también tienen hijas inadecuadas, no soy la hija que debo de ser, ¿no? O que han tenido la desgracia de criarse sin padres, ¿no? Pongan un número 4 ahí porque es la introducción de empezar a contestar esa pregunta. Y vamos a seguir leyendo. Caro, ¿quieres leer? No, ok, por esforzarte. Ok, Sonia. A ver si te escuchan, si no, tienes que venir aquí. Me dicen si no. Pero el tal es un argumento pueril, porque en primer lugar, sencillamente, no es verdad que en el campo de las relaciones personales los conceptos positivos no puedan formarse por contraste, que es la conclusión implícita en este caso. Muchas personas jóvenes se casan resueltas a no permitir que su matrimonio sea un fracaso como lo fue el de sus padres. ¿Acaso no es este un ideal positivo? Desde luego que sí.
De modo semejante, la idea de que nuestro Hacedor pueda ser nuestro Padre perfecto, fiel en amor y cuidados, generoso y comprensivo, interesado en todo lo que hacemos, respetuoso de nuestra individualidad, capaz de educarnos, sabio para guiarnos, siempre a nuestra disposición, ayudándonos a desarrollarnos con madurez, integridad y rectitud. Es una idea que puede tener sentido para todos, ya que llegamos a ella pudiendo decir, tuve un Padre maravilloso y veo que Dios es así, solo que en mayor medida, o diciendo, mi padre me desilusionó en esto y en esto, pero Dios, alabado sea su nombre, es seguro que ha de ser diferente. O diciendo incluso, nunca he sabido lo que es tener un padre en la tierra, pero gracias a Dios ahora tengo uno en el cielo. La verdad es que todos tenemos un ideal positivo de la paternidad que nos sirve de base para juzgar a nuestros padres y a los demás, y puede afirmarse con confianza que no existe persona para quien la idea de la paternidad perfecta de Dios no signifique nada o le resulte repulsiva. Todo depende del enfoque, ¿no? Entonces ahí vamos a subrayar en la primera, ese argumento es pueril, ¿no? ¿Qué significa pueril? A ver, búsquenlo. Eso es una palabra diferente. Infantil. Infantil. Ajá. Es como casi para decir tonta. Ajá. Ajá. ¿Perdón? Inocente. Inocente, pero a ver, búsquenlo en internet. Alguien, hágame favor de buscarlo en internet. Ya todas están ahí. Oh, están. Ok, déjame. Es que quería que... es una palabra un poco diferente. Pueril. Significado. Dice que es propio de los niños pequeños o tienen alguna característica propia, un comportamiento pueril, ¿no? De infantil, de niños, que no es cierto, no es el argumento. No puedo decir, no puedo tener una relación con Dios como padre, porque mi padre no era lo que tenía que ser. Eso es un juego de niños, no es infantil, ¿no? Así es que pongan ahí la palabra infantil para que recuerden qué es eso. Elenita, a mí me apareció como inmadurez. Inmadurez también, inmadurez. Sí, no podemos decir, yo no puedo tener una amiga porque la amiga que tuve una vez en mi vida me falló, entonces ya no puedo tener amiga. ¿No? Y así mucha gente vive y se aíslan en el mundo porque tuvieron un problema. Yo tuve una horrible experiencia en ese trabajo, ya no puedo conseguir un trabajo. ¿No? Así es que, y subrayé que no es verdad que en el campo de las relaciones personales los conceptos positivos no pueden formarse, por contraste, que es la conclusión implícita en este caso. Y después, un poco más adelante, la idea de que nuestro Hacedor puede ser nuestro Padre perfecto, fiel en todos esos aspectos, sabio para guiarnos y todo eso, es realmente la idea que debemos de tener, ¿no? Y así empieza el autor a decir, tuve un padre maravilloso, pero mi Padre Celestial es mejor. O que mi padre me desilusionó, pero tengo esperanzas que Dios no lo va a hacer. Es el enfoque, ¿no? Nunca he sabido lo que es tener un padre en la tierra, pero ahora, gracias a Dios, tengo esa relación con mi Padre Celestial. En vez de decir lo negativo, no... Es que mi Padre terrenal no me dio el amor que necesito y entonces el mismo Padre Celestial tampoco lo va a hacer. Eso es infantil, ¿no? Hay que tener esperanza y poner nuestros ojos en el Señor. Hay que... y pon un 4 ahí al lado. ¿Desde acá o no?
Pues es en la página 261 y 262. Y de la página 262 también pongan un 4. Y donde están las preguntas, también pónganlo ahí en la pregunta número 4, pongan en 392, en la 4 pongan 261 y 262. Y yo no sé, a lo mejor tú has vivido pensando, no tengo una buena relación con Dios porque nunca tuve una buena relación con mi padre. Maggie, ¿qué quieres decir? Pues eso me pasó a mí, pero la verdad yo he visto que en su amor, su bondad, el Señor me ha mostrado que no era así. Que aunque tuve un padre alcohólico, él está pendiente de mí, ¿no? Es totalmente diferente. Sí, sí, Alicia. A ver si me escuchan, hermanas. Pues yo soy doblemente bendecida porque sí, mi Padre Celestial me dio un Padre aquí en la tierra maravilloso. Y por esa razón, cuando Él falleció, yo me sentía desamparada, totalmente perdida. Y ahí fue donde mi Padre Celestial me rescató. Y para mí siempre ha sido, desde esa vez que Él me rescató, mi Padre muy especial, misericordioso, con un amor eterno. Me ha bendecido en una forma inmerecida grandemente. Y para mí eso es lo más grande, que es mi Padre, que me adoptó como su hijo. Algo imposible para mí. Gran testimonio. Ajá. Sí. Es que no podemos leer eso y no aplicarlo a nuestras vidas. Vamos a seguir leyendo ahora con Mica. Oh, sí. Pero de todos modos, y este es el segundo punto, Dios no nos ha dejado con dudas en cuanto a lo que supone su paternidad, y lo hace estableciendo analogías con la paternidad humana. Dios nos reveló su significado pleno de una vez y para siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo, su propio Hijo encarnado. Así como de Dios toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, así también de su actitud manifestada. Actividad. De su actividad manifestada como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aprendemos en este caso que constituye también una norma universal, lo que realmente significa para nosotros, los que somos de Cristo, la revelación paternal de Dios, porque Dios quiere que la vida de los creyentes sea un reflejo y una reproducción de la comunión entre Jesús y su Padre Celestial. Eso último subraya. Dios quiere que la vida de los creyentes sea un reflejo y una reproducción de la comunión entre Jesús y su Padre Celestial. Él desea esa relación con cada uno de nosotros. La pregunta número 5, y va a ser nuestra última pregunta para el día de hoy. ¿Cómo explicó Dios el significado de su paternidad? ¿Cuáles son 4 elementos esenciales de la misma? Ok. Vamos a seguir leyendo. Mari, ¿quieres? Sí. ¿Quieres leer? Perdón, ¿esta es la 5? No, era la 4. Y ahora acaba de leer la 5. ¿Dónde podemos aprender esto? ¿Dónde podemos aprender esto? Principalmente en el Evangelio de Juan y en su primera epístola. En el Evangelio de Juan, la primera bendición evangélica que se menciona es la adopción y el punto culminante de la primera aparición después de la resurrección. Es la afirmación de Jesús de que subía a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En la primera epístola de Juan ocupan un lugar central los conceptos relativos a la posición de Hijo como supremo don del amor de Dios, de amor al Padre y hacia los hermanos en la fe, como la ética de la relación filial de comunión con Dios Padre, como el privilegio de la misma relación de justicia y evitación del pecado. Como evidencia de la relación filial,
de ver a Jesús y asemejarnos a Él como la esperanza de esa misma relación filial. Estos dos libros, tomados conjuntamente, nos enseñan de forma muy clara lo que significaba para Jesús la paternidad de Dios y lo que ahora significa para los cristianos. Muchas gracias. Entonces, aquí empieza a mencionar lo que es el concepto de ser adoptados, la adopción, ¿no? La posición de hijo como supremo don del amor de Dios. Eso subrayé. Y es nada más la introducción a ese punto. Ahora vamos a seguir leyendo con Delia esas 4 cosas que está mencionando. Y van a poner un número 5 ahí, porque es lo que está diciendo. ¿Dónde está lo que subrayaste, Teresita? Nada más subrayé adopción para que saliera del párrafo, porque es la introducción de hablar de adopción. Y en el quinto línea de abajo hacia arriba, dice de la posición del hijo como supremo don del amor de Dios. Aquí, perdón, aquí hasta abajo hay un error que dice de justicia y evitación, esa palabra no. Evitación no. Es ¿cómo se dice? Ay, ahorita se me fue la palabra. ¿Evadir? Evasión. No es de evitación, es evasión. Nos inventaron esa palabra. Adopción. Evasión. La idea es evadir el pecado, de no pecar. Y tenemos la idea, pero recuerden que son traducciones y... Evadir el pecado es como veo el mal y me aparto. Sí, evadir es, sí. Es ver todas las galletas y te resistes a comer todas. Es evadirlo. Eso es pecado. Comer todas es que pecado. Comer 1, 2 no es. Hasta los nutriólogos dicen que según la dosis se también. ¿Perdón? Los nutriólogos dicen que según la dosis de la comida es el veneno. Sí, claro. Sí, adopción y... Entonces, Delia está ansiosa por leer. ¿Puedo decir algo, Elenita? Perdón, Betty. ¿Puedo decir algo? Sí. Es que evasión no es lo mismo que evitar. Evadir algo no es lo mismo que evitarlo. Perdón. Más bien sería, yo pienso eso, no sé qué pienses, Ale. Yo pienso que más bien sería de justicia y evitar el pecado como evidencia de la relación filial. Por eso, evitar el pecado. Evitar, el sinónimo aquí sale como evadir. Por eso lo dije. Está en en internet busqué la palabra evitación y sí aparece. Sí, es la idea, evitar, o sea, no pecar. Está comparando justicia con pecar. Evitar, no. Y vamos a seguir leyendo con Delia. Según el testimonio del propio Señor, en el Evangelio de Juan, la relación paternal de Dios hacia él supone 4 cosas. Primero, autoridad. El Padre manda y dispone la iniciativa que él espera de su Hijo. Es la de una resuelta obediencia a la voluntad del Padre, porque ha descendido del cielo. ¿He descendido? Porque he descendido al cielo no para hacer mi voluntad, sino por la voluntad del que me envió. He acabado la obra que me diste y que hiciese. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Entonces estamos viendo el primer punto de los 4, hablando de la paternidad de Dios, es primero su autoridad, ¿no? Él está en control, Él es el que lo inicia, Él es el que lo logra. Y entonces la pregunta número 5, ¿cómo explicó Dios el significado de su paternidad? En esas 4 áreas lo está explicando, que Él es el autor, Él tiene la autoridad en ser padre, ¿no? Segundo, Alicia. No puedes leer, ok. Segundo, vamos a ir con Leo. Leo, ¿puedes leerlo? Sí, pues. Segundo, la paternidad autoridad para subrayar. El Padre ama al Hijo. El Padre me ha amado.
ha guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ok, hasta ahí nada más. Yo creo que la semana que viene vamos a subrayarlo, porque ahí no sé por qué estamos muy así, pero entonces, primero es autoridad, Dios en control, Él es el que hace la obra, ¿no? Segundo, la paternidad implica afecto. El padre ama al hijo. Cuando tu padre terrenal no demostró ese amor o no lo captaste o hubo mala comunicación o cualquier motivo, Dios sí, Él muestra ese amor, ¿no? Con un amor eterno te he amado, Él dice, ¿no? Él dio su vida por nosotros. El tercero, ¿podrías leer otra vez? Vamos a Julieta, ¿puedes leer el tercero? Corto, conciso, al grano. Tercero, la paternidad implicaba comunión. No estoy solo porque el Padre está conmigo. El que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, el tercer aspecto de ser padre es que convive conmigo, tengo comunión con Él. Él forma una parte integral de mi vida. ¿Podrías pasar un día sin platicar con Dios? No, porque tenemos comunión con Él. Y hasta en todo, hasta ir a sacar placas, ¿no? En todo, hasta ir al médico, hasta ir. Dime por dónde ahora me voy y se me saca. Sí. Y cuarto, Male, ¿puedes leerlo? Sí, claro que sí, dice, cuarto, la paternidad implicaba honor. Dios desea exaltar a tu Hijo. Padre, glorifica a tu Hijo. El Padre, todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Así es que en cuarto lugar, honor, ahí nada más, para que lean todos poquito. No, espérame. Dios desea exaltar a su Hijo. Padre, glorifica a tu Hijo. Entonces, el cuarto aspecto de que Él es Padre es su honor, ¿no? Tenemos autoridad, afecto, comunión y honor. Y vamos a seguir leyendo para poner un fin, es hasta la otra página. Con Esther, ¿podrías leer, Esther? Sí, Elenita, saludos a todos. Gracias. Todo esto se aplica a los hijos adoptivos de Dios. En Cristo Jesús, su Señor, mediante Él y bajo Él, son gobernados, amados, acompañados y honrados por su Padre Celestial. Como Jesús obedecía a Dios, también deben hacerlo ellos. Este es el amor de Dios, el Dios que engendró, que guardemos sus mandamientos. Dios ama a sus hijos adoptivos como amó a su Hijo unigénito. El Padre mismo nos ama. Como Dios tenía comunión con su Hijo, así también la tiene con nosotros. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. De la manera en que Dios exaltó a Jesús, exalta también a los seguidores de Jesús, como hermanos de una misma familia. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean y compartan la gloria que disfruta Jesús. En tales términos, la Biblia nos enseña a comprender la forma y la sustancia de la relación Padre-Hijo que liga al Padre de Jesús y al servidor de Jesús. Es como una conexión de esas cuatro cosas donde pusimos el número 5. Entonces, subrayan, todo esto se aplica a los hijos adoptivos de Dios que somos nosotros, ¿no? Como Jesús obedecía a Dios, también debemos hacerlo también, ¿no? Por esa relación que tenemos con Dios, ¿no? Guardar sus mandamientos, es lo que está diciendo. Recuerden que dice en Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Sabes si lo amas o no? Obedeces. Cuando
el sapo se pone bravo, le das un beso. Ah, yo creo que le das un sapo. No, sí. Un sape con cariño. Y mira como dice en la otra página, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Hay bendición en obedecer, en seguir a Cristo. Y vamos a leer este último párrafo ahora con... ¿Quién está contigo que no alcanzo a ver, Esther? Es mi amiguita Maru. Hola, Maru. ¿Quieres leer, Maru? Sí, claro. Gracias. Bienvenida. Gracias. Dice, a esta altura se requiere una definición y análisis formal de lo que significa la adopción. He aquí una excelente, tomada de la confesión de Westminster. Y escuchen ese párrafo. Dios garantiza que todos los que son justificados en su unigénito Hijo Jesucristo y por Él, serán hechos partícipes de la gracia de la adopción, mediante la cual son incluidos en el número y disfrutan de las libertades y de los privilegios de los hijos de Dios. Tienen su nombre puesto sobre ellos y reciben el espíritu de adopción. Obtienen acceso al trono de la gracia con confianza. Tienen derecho a exclamar, Abba Padre. Dios siente compasión hacia ellos, provee para sus necesidades y los castiga como un padre, mas jamás son abandonados, sino sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de eterna salvación. ¡Qué precioso! Y ese último, este es el carácter de la divina relación filial que se ofrece a los creyentes, relación que pasamos a estudiar. Subrayan en ese párrafo, hablando de la adopción, hechos partícipes de la gracia de la adopción. Eso me ha pasado, ¿no? Reciben el espíritu de adopción, obtienen, ¿no? Que puedo decir, Abba, Padre, mi papito, ¿no? Él provee para nuestras necesidades. Jamás son abandonadas. Sellados para el día de la redención y heredan las promesas. Sí, todo. Pues sí, todo. Esa es la respuesta a la pregunta 5. Si no han terminado esta lección, ya tienen oportunidad para la semana que viene. Nada más yo tengo una pequeña pregunta. Sí, es una pequeña pregunta, pero quería saber, la semana, no, es el 13, que el 12 es el día de la raza o algo, sí, pero no creo que eso importa no para el día 13. No. Así es que, ¿quién quiere, a ver aquí, Tania, ¿puedes guiarnos en oración para terminar nuestro tiempo? Sí, claro, Ellen, vamos a orar. Gracias. Padre bendito, te alabamos, te glorificamos. No tenemos palabras, Señor, para agradecerte el que nos hayas hecho tus hijos. Te pudo haber placido hacernos o ponernos en un lugar no igual al de Cristo, como lo estamos viendo, de ser tus hijos, de tener la posición de esta bendición de ser adoptados. Bendito seas porque es inmerecido, porque no tenemos ningún mérito propio para que tú nos hayas mirado y nos hayas tomado como tales. Ayúdanos, por favor, Señor, a vivir en todas las áreas de nuestra vida como hijos tuyos, sea que pues alguien nos mire o no, Señor, que aún en lo oculto tengamos la conciencia plena de que debemos hacer todo lo que tú esperas de nosotros, por favor, que elijamos tener actitudes correctas, actitudes que sean amables, que sean de, como dice Filipenses, de buen nombre, y que en todo tu Señor seas glorificado y que te sigas manifestando como nuestro Padre amado, el que nos provee, el que nos guía, el que nos cuida, el que suple todas nuestras necesidades, el que nos acompaña siempre. Por favor, Señor, te lo ruego, te agradezco por cada una de las vidas de nuestras hermanas. Te pido que también sus necesidades tú las sigas supliendo, por favor, Señor, sobre todo las espirituales, y que sigamos con este gozo el resto del día.
por haber abierto tu palabra y por haber compartido entre nosotras. Gracias por él, Él sigue la bendiciendo, cuidando, proveyendo. Y sé con nosotros, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya todas